Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra visión de la restauración. Hoy, como ustedes recuerdan, se trata del desnivel con Europa y el aplazamiento de los problemas. En la época de la restauración se sintió en España un cierto malestar respecto de Europa. Había una actitud que se formuló ya con los regeneracionistas. La figura más importante y más famosa fue Joaquín Costa. Ese movimiento que se llamó regeneracionismo y que nacía de una actitud de un profundo pesimismo que domina en la visión de los problemas españoles, unido a la confianza en Europa, a la creencia de que la clave es lo que se llamaba la europeización. Piensen ustedes, por ejemplo, en Costa, o en Damián Isern, o en Macías Picabea, o en Lucas Mayada, a quienes cuando leemos ahora no podemos evitar la impresión de que exageraban el pesimismo. Es decir, de que tenían una visión de España justificada en gran parte, por supuesto, pero, no sé, cargando las notas negativas. Recuerden ustedes la fórmula que es afortunada de Macías Picabea cuando dice que Galdós sería el novelista más importante de Europa si España fuera Europa. Esta es una actitud muy curiosa. ¿Por qué España en Europa, a pesar de todo? Unamuno, por ejemplo, que cambió de opinión. Unamuno dice que a España no la descubrirán propiamente más que españoles europeizados. Y él es un enérgico partidario de la europeización. Pero cuando convenció a los españoles, cuando convenció a suficiente número de españoles, como Unamuno tenía que ser discrepante, entonces se apartó de esa posición. Y entonces empezó a hablar de la africanización. Y decía ser europeo moderno. ¿Y por qué no africano antiguo? Decía, en una actitud archieuropea, porque solamente un europeo podría decir cosas parecidas. Había entonces una conciencia de un desnivel con Europa. Quizá la palabra fundamental sería esa, un desnivel. Que evidentemente existía, pero yo creo que se conviene hacer 3 o 4 restricciones o aclaraciones. Primero, entendían por Europa una muy pequeña parte de Europa. Si entendían por Europa Alemania, Francia e Inglaterra. Secundariamente, un poco pasivamente, pues tal vez Bélgica o Suiza. No más. Evidentemente había un desnivel respecto de esas porciones de Europa. Había, en cambio, un desnivel a favor de España respecto a grandes porciones de Europa. Pueden ustedes añadir en la parte del desnivel Viena. Viena y no Austria-Hungría. Porque en Austria-Hungría había muchas partes que tenían un desnivel negativo respecto de España. Había además, naturalmente, un desnivel en algunos aspectos. Por ejemplo, respecto de los países que se consideraban más avanzados o más prósperos de Europa, había por lo pronto, evidentemente, un desnivel en la eficacia del Estado, por supuesto, en la administración, en los servicios públicos, en la riqueza, consecuencia en gran parte de un factor en el cual evidentemente sí había desnivel, que era la industrialización. En lo cultural había inferioridades españolas en ciencias, sin duda ninguna, en técnica, en filosofía también, en algunos aspectos de la literatura, no en otros. Pero los aspectos en los cuales había equilibrio o incluso superioridad española, esto se desvaloraba, normalmente se desvaloraba. Por ejemplo, en literatura o en novela, por ejemplo, o en pintura o en música.
lo cual ha persistido. Por ejemplo, hace no mucho tiempo yo vi en París una exposición de pintura holandesa del siglo XIX. Evidentemente se podría hacer una exposición de pintura española del siglo XIX más interesante y más valiosa. Pero esto no se pensaba ni se piensa todavía. Esto es curioso, ¿no? Es decir, había una actitud de aceptación de la inferioridad sin entrar en cuentas, sin hacer las cuentas. Si se hubieran hecho, se hubieran encontrado que efectivamente había toda una serie de inferioridades, repito, respecto de los 3 o 4 países rectores, y en otros aspectos no. El origen del desnivel que tenía España es bastante claro. Un cuarto de siglo de aislamiento entre el comienzo de la Guerra de la Independencia en 1808 y la muerte de Fernando VII en 1833. Un cuarto de siglo, que es mucho. Añadan ustedes que hubo una considerable inestabilidad posterior, muy principalmente la Guerra Carlista, que fue muy larga, que no fue total, quiero decir que se combatía en unos cuantos lugares de España, no fue una guerra general como la guerra civil de nuestra época, por ejemplo, pero naturalmente fue una perturbación enorme, una pérdida económica extraordinaria, una discordia parcial, pero muy efectiva. Se había producido en España un temor al espasmo. Se tenía la idea de que España era un país explosivo. Y entonces se aceptaba, con tal de evitarlo, cualquier cosa, aunque fuera el marasmo. Palabra que se emplea mucho en esta época. Hay un ensayo famoso de Unamuno de fines de siglo sobre el marasmo actual de España. Había además otra cosa curiosa, que era una tendencia, sobre todo en los aspectos culturales o intelectuales, había una tendencia a la no estimación mutua. Es decir, que cada grupo, y si se me apura, cada individuo no estimara a los demás. En gran parte por ignorancia, que es muy cómoda. La ignorancia es comodísima. El no enterarse de lo que hacen los demás es estupendo. Piensen ustedes, por ejemplo, en Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo exageraba en un sentido favorable. Piensen ustedes en su libro La ciencia española. Pero claro, lo sacaba de quicio, con razón, el que los krausistas y los tomistas, coincidentes en esto, estaban en contra de él y lo que decía, y no habían visto un solo libro de los que conocía Menéndez Pelayo. Entonces negaban que hubiera nada en España que valiera la pena porque no lo conocían. Y esto evidentemente irritaba a don Marcelino Menéndez Pelayo con bastante razón. Yo creo que la Restauración, cuyas virtudes enumeré el otro día, tuvo errores. Errores que eran fundamentalmente los aplazamientos. La tendencia a aplazar las cuestiones planteadas. Evidentemente hay una tendencia, es muy comprensible, la tendencia a aplazar las cuestiones. Cuando hay algo que estorba, que molesta, que es difícil, que es penoso, hay una tendencia a aplazarlo. Había evidentemente temor al desorden, había un temor a la violencia, había experiencia de violencias en España. Piensen ustedes en la tremenda desorientación, la agitación sin sentido que había pasado España desde 1860 y tantos, sobre todo desde el 68, hasta el comienzo de la Restauración. Pero claro, era una idea errónea si se mira el conjunto de España. Es decir, yo cada vez me asombro más cuando se habla de España como un país particularmente violento. España es, con bastante diferencia, el país menos violento de Europa, tomada en su conjunto la historia. Comparen ustedes con un poco de precisión la historia de España con la de Francia, la de Inglaterra, la de Alemania, la de Italia, digamos la de los países eslavos. Es increíble.
Lo que pasa es que hemos tenido violencia reciente, en el siglo pasado y, por desgracia, en el siglo XX. En muchos países también, pero sus violencias, las más importantes, están más lejos y además hay una tendencia mayor a olvidarlas. Esto es gravísimo, yo creo, ¿no? En realidad en España ha habido violencia desde que apareció por primera vez la discordia. Discordia no ha habido en España nunca hasta la invasión francesa y sus consecuencias. Fíjense ustedes que esa fórmula que se emplea tanto como si fuera propia de España, las dos Españas, no había habido nunca dos Españas, nunca se podía haber hablado de dos Españas en toda la historia. Entonces sí, en el reinado de Fernando VII se puede hablar de dos Españas. Hay efectiva discordia, es decir, decisión de una parte del país de no convivir con otra. Eso es la discordia. Por lo demás, las luchas, las diferencias, eso no son discordia. Y además las hay siempre, esas diferencias. Esto prendió en la imagen de la historia de España y afectó enormemente a los hombres de la Restauración. Esto es sumamente grave. Entonces, hubo una política de los paños calientes, poner paños calientes. Hay un verbo que se usaba mucho, no sé, quizás se usa menos ahora, el verbo trampear. Es decir, se intentaba paliar los problemas, echar unos remiendos a un roto, esperar, confiar en que las cosas quizás se resolvieran ellas solas. Rara vez se resuelven ellas solas, pero en fin. Y esto es característico. En España se había producido tardíamente la industrialización. Este es un hecho que nos separa de Inglaterra, sobre todo. La industrialización fue muy temprana en Inglaterra, bastante en Alemania y Francia y Bélgica. Son los países de industrialización temprana. En España fue bastante tardía. En el resto de Europa tampoco, no olviden ustedes. España, Europa entera, era un país predominantemente agrícola, era un país rural. Es evidente. Entonces, con la industrialización había nacido una clase obrera que tenía problemas nuevos, lo que se llamaba entonces la cuestión social. Recuerden ustedes que se habla de ella en la verbena de la Paloma, ¿no? Que es de 1894. La cuestión social, dicen los guardias aquellos. La cuestión social. Era un problema nuevo. Adviertan ustedes que, en general, cuando se produce la industrialización en toda Europa, hay una elevación del nivel de vida, incluso de los obreros, que tienen económicamente una vida algo superior a la que tenían en el siglo XVIII, o muy a comienzos del XIX, antes de la industrialización. Lo que pasa es que viven peor. Viven peor porque pierden sus formas, pierden las formas del taller familiar, de los gremios, de la convivencia de varias generaciones en un taller con una jerarquía que se mantiene y que se va elevando. Empiezan a vivir en barriadas desagradables, en lo que se llama en inglés slums. Es decir, van perdiendo sus formas, van perdiendo sus maneras de vivir, de divertirse. Es decir, van perdiendo la satisfacción de su condición, aunque su situación económica ha mejorado, no mucho, pero ha mejorado. Ahora, en España resulta que al mismo tiempo que se produce la primera industrialización, se importan las organizaciones de tipo obrero, la internacional, se funda la UGT, el Partido Socialista. El anarquismo tuvo mucha importancia en España y en Italia, más que en otros países de Europa, mucho más. Entonces, se siente temor especialmente a estas organizaciones, se siente hostilidad, se les ven aspectos negativos,
hay bastantes actos de violencia que producen mucho malestar. Y entonces se produce una resistencia a enfrentarse con los problemas reales. Fíjense ustedes que entonces se toma una actitud, diríamos, defensiva frente a lo que parece subversión, violencia, desorden, y se desatiende el plantear objetivamente, plantear realmente los problemas efectivos, los problemas que son en gran parte nuevos. Con el campo ocurre algo también curioso. Saben ustedes que en el campo se sentía la necesidad de una reforma, la famosa reforma agraria, desde el tiempo de Jovellanos, en el siglo XVIII. Había habido algunos intentos, por ejemplo, la desamortización, que fue muy poco afortunada, muy desacertada en conjunto. Y es curioso porque además circulaban ciertos tópicos. Por ejemplo, había en las organizaciones políticas partidarias de reformas, había una hostilidad muy violenta contra los latifundios. Y la palabra mágica era roturación. Es decir, había que acabar con los latifundios y roturar las dehesas, etcétera, para hacer campos de cultivo. De esto hay una historia graciosa que se cuenta de hace 50 años o algo más. En la Academia de Ciencias Morales y Políticas había un orador que estuvo hablando mucho tiempo contra los latifundios y otro que era amplio propietario en Salamanca, tenía latifundios. Dijo, bueno, está bien, pero el próximo día vamos a hablar de los latisueldos. Y hubo un silencio sepulcral. Por otra parte, la roturación no es una palabra mágica, porque resulta que hay muchas tierras que cuando se roturan se acaban. Y que quizá son buenas para ganadería, pastos, etcétera, y no para otra cosa. Se está muy de vuelta en la economía actual de la roturación a ultranza. En todo caso, había un nivel económico bajo. Había una pobreza general. España era un país pobre. Casi toda Europa era un país bastante pobre, un conjunto de países bastante pobres, con excepciones. Excepciones de algunos países y de algunas porciones de los países. Porque si ustedes leen a los autores ingleses o franceses, no sé, verán ustedes cómo aparece la pobreza como algo muy generalizado. Había incluso una palabra que no se emplea ya hace mucho tiempo, el pauperismo. El pauperismo aparece en todos los que escriben sobre las condiciones sociales en el siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX todavía. Había muchos problemas que no se conocían bien. No se buscaban soluciones eficaces, soluciones verdaderas. Había, por ejemplo, un problema en el campo que era el habitual absentismo de los terratenientes. Muchos grandes propietarios no vivían en sus tierras, ni cerca de ellas, ni se ocupaban de ellas. Vivían en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona, o en otras ciudades importantes, según la imagen de que es todo Madrid también es falsa. Y entonces las tierras estaban en manos de administradores que en general se enriquecían y la propiedad solía pasar a ellos. Esto era sumamente frecuente. Por ejemplo, eso pasó con las grandes fortunas de la aristocracia en una proporción muy alta. La explotación era deficiente y por consiguiente el rendimiento y por la creación de riqueza era también insuficiente. Por los latifundios y por los minifundios. Porque en muchas partes de España, España es muy variada y había tierras de latifundios, pero había otras de minifundios. Es decir, de tierras tan pequeñas que en ellas no se podía emplear ningún tipo de técnica un poco perfecta, un poco elaborada. Y entonces quedaban reducidos a un cultivo muy elemental. En general, muy buen cultivo, porque los labradores sabían lo que hacían. Y se decía que se hacía la cosa a uso de buen labrador. No es que estuviera mal cultivada la tierra, en general estaba bien cultivada, pero tal como se podía, sin recursos, sin capital y con una técnica muy reducida, muy elemental. El hecho es que la creación de riqueza era muy baja. Era baja, repito, insisto, en toda Europa,
pero en fin, en España estaba en la mitad inferior. Y esto, como ven ustedes, no se enfrentaban los problemas, es decir, se aplazan. No se llega a enfrentar el problema social, el problema económico del campo y de la industria. Donde empezó a aprender la actitud, diríamos, más crítica, fue sobre todo, es curioso, es en los obreros de lo que se llamaba el arte de imprimir, los impresores. Los movimientos obreros nacen ahí sobre todo. ¿Por qué? Porque leían. Eran los obreros que leían por oficio. La mayor parte de los demás no leían. Y por eso el germen fue precisamente el arte de imprimir. Por otra parte, había otra cuestión, otro problema grave, que era el de Cuba y Filipinas. Puerto Rico no fue realmente nunca un problema. Fue un problema muy secundario, mucho menos grave, casi siempre dependiente de Cuba. Pero Cuba y Filipinas sí. Había descontento. Había descontento justificado en gran parte. Por una parte, los naturales se sentían subordinados a los españoles. Es evidente, por ejemplo, que los grandes puestos, los puestos principales, los puestos de mando, estaban en manos de españoles de España. Quiero decir españoles de España porque los otros también eran españoles y se sentían como tales y tenían su ciudadanía española, pero españoles procedentes de España. De estos magistrados, funcionarios, etcétera, que iban a Cuba o a las Islas Filipinas, los había muy eficaces y otros muy decentes, pero no siempre. Había una cierta propensión a dar un puesto en estas islas a gentes que tenían relaciones buenas con los gobiernos, que tenían ambición económica o que habían tenido reveses económicos y querían reponerse de ellos. Con lo cual había abusos y sobre todo tenían la impresión de que los puestos de mando y los puestos más lucrativos estaban en manos de españoles. Tenían, por otra parte, una pretensión de autonomía. Tenían una pretensión de tener un gobierno dentro de la organización española, pero un gobierno autónomo. Y resolver los problemas directamente. Piensen ustedes incluso que había un problema de eficacia, un problema de tiempo. Cuba estaba relativamente cerca, pero de todas maneras, con el Atlántico por medio y el telégrafo, no había más comunicaciones, entonces no era fácil, se tardaban bastantes días, había que esperar a que saliera un barco de un puerto, no de Madrid, por cierto, y se tardaban bastante tiempo. Las Filipinas estaban terriblemente lejos. En tiempo de Larra se tardaban 4 meses en ir a las Filipinas, luego algo menos, pero en fin, un par de meses no había quien los quitara. Y por tanto las comunicaciones, el ir y volver y comunicarse las noticias o las órdenes, tardaba mucho tiempo. Tenían una pretensión justificada de autonomía. Se producen insurrecciones en general bastante minoritarias, que son reprimidas. Y normalmente pasa lo siguiente, después de que ha habido forcejeos, después de que Cuba o las Filipinas han pedido un grado de autonomía, hay un gobierno posterior que lo concede, normalmente un decenio después. Pero entonces, naturalmente, ya no satisface esa autonomía, ese grado de autonomía, ya piden otra, quieren otra. Es decir, lo que hubiera satisfecho en un cierto momento, 10 años después no satisface. Y entonces se producen nuevas reivindicaciones, nuevas reclamaciones, nueva irritación, nuevas insurrecciones, a veces violentas. Es decir, como ven ustedes, los aplazamientos aquí en general fueron literalmente aplazamientos, porque se fueron concediendo, pero casi siempre con un decenio de retraso, las peticiones de Cuba y de las Islas Filipinas. Y entonces se produce un extremismo, se va produciendo un extremismo que rechaza esas concesiones, normalmente fomentado por los Estados Unidos y por países europeos, sobre todo por Francia y por Inglaterra, que tenían mucho interés en disminuir la presencia de España en América o desplazarla enteramente.
Y entonces, de aplazamiento en aplazamiento, de malestar en malestar, a lo largo de una serie de insurrecciones reprimidas, a veces con violencia, a veces con lenidad y con debilidad, por otra parte, se desemboca en la crisis del 98, con las insurrecciones más graves de todo el siglo y con la intervención finalmente de los Estados Unidos, con la guerra entre los Estados Unidos y España, que termina naturalmente con la solución del problema, pero la solución negativa, es decir, la separación total de estos restos de la España ultramarina, Cuba, las Filipinas y Puerto Rico, que acababa de recibir un estatuto de autonomía el año anterior. El año 97 había recibido Puerto Rico un estatuto de autonomía muy amplio y parece que satisfactorio. Pero, naturalmente, la guerra ya interrumpe todo este proceso y pasa a soberanía de los Estados Unidos. Como ven ustedes, es un caso típico, los demás casos también, pero en este caso se trata literalmente de aplazamientos, de no enfrentarse con las cuestiones que estaban planteadas y que era menester, de un modo o de otro, buscar una solución. No se buscan, se van haciendo arreglos, como decía antes, paños calientes, sin atreverse a enfrentarse de verdad con los problemas. No olviden ustedes, naturalmente, que hay también divisiones en España, que es decir, que lo que le parece bien a un grupo o a un partido le parece mal a otro. Lo que propone un partido lo mina a otro. Hay un cambio de gobierno y entonces, en lugar de continuar una acción política iniciada por un gobierno, se interrumpe y se hace otra cosa. Porque ha habido siempre una tendencia muy grande a hacer y deshacer, a no continuar. Fíjense ustedes que uno de los males más graves que pueden existir a los países es que no haya continuidad. Que no haya continuidad y que por consiguiente se empiecen cosas que no se terminan. Y esto es lo que hace a veces, hace que tengan unos ciertos éxitos aparentes, por ejemplo, gobiernos autoritarios o dictatoriales, en los cuales al eliminarse la política, no es que se hagan las cosas mejor, lo que pasa es que se hacen quizá con cierta continuidad. Y esto produce un espejismo. Claro, a veces cuando las cosas que se hacen son realmente malas, su continuidad es peor todavía. Comprenderán ustedes. Es decir, si se hace algo mal y en vez de hacerse 4 o 5 años, se hace 40, es mucho peor. Pero en fin, en algunos aspectos la continuidad da unos ciertos éxitos aparentes. Había otro problema, un problema interno, que es el particularismo. Ustedes saben que ha habido cierta tendencia en muchas épocas en España al particularismo. Hay unos versos, me parece que son de Calderón, que dice: está una pared aquí de la otra más distante que Valladolid de Flandes. Bueno, esto ha ocurrido muchas veces, esto ha sido bastante frecuente cuando en España ha habido algo que ha sido un proyecto atractivo, algo que ha provocado el entusiasmo, que ha hecho que los españoles se sientan en una gran empresa. Esto ocurrió, por ejemplo, en el siglo XVI. En el siglo XVI y menos, ya menos, en el siglo XVII, en que se introducen, por razones muy complicadas, que no vamos a tocar aquí ahora, ciertas vacilaciones, cierta duda respecto del sentido, respecto del valor de esa empresa española que antes se veía clara, que antes parecía valiosa, parecía que valía la pena, aunque fuera muchas penas. En el siglo XVIII hay dos movimientos contrapuestos. Por una parte, la actitud crítica, un cierto pesimismo, los reflejos de la leyenda negra hacen que se vacile, pero por otra parte hay minorías inteligentes que toman como proyecto de España, España misma. No, como antes, ciertas empresas superiores incluso a la nación, consideran que el poner en marcha España, ponerla a la altura del tiempo del siglo XVIII, vale la pena, y esto provoca unos entusiasmos que hacen que el siglo XVIII sea en gran parte un siglo de prosperidad y de unión. No olviden ustedes que la época de máxima coherencia nacional de España es el siglo XVIII.
la máxima. ¿Por qué? Pues porque ha terminado, está completo el proceso de nacionalización iniciado naturalmente en la época de los Reyes Católicos y no han aparecido los nacionalismos. Es el momento de mayor coherencia, de mayor unidad española, sobre todo el final del siglo XVIII. Pero el particularismo es una tentación y cuando se producen vacilaciones, cuando se produce un cierto malestar, cuando no se está en claro respecto de lo que hay que hacer o de si eso que hay que hacer vale la pena, empieza a producirse un particularismo que tiene muchos caracteres. Es particularismo de las clases sociales, de los grupos sociales o de las regiones. Puede ser obrerismo, puede ser militarismo, se pueden considerar como grupos que tienen sus problemas y sus intereses particulares aparte del conjunto, o pueden ser algunas regiones. A fines del siglo XIX se producen movimientos de carácter particularista, concretamente en Cataluña y en el País Vasco. Atenuadamente, muy atenuadamente, en Galicia o en Valencia, pero muy atenuadamente. Donde tienen importancia es en Cataluña y en el País Vasco. Fíjense ustedes que catalanes y vascos, hasta este momento, hasta finales del siglo XIX, se habían sentido plenamente españoles. Si quieren ustedes, no españoles como los demás, pero sí tanto como los demás. Se habían sentido españoles a su manera. Yo a veces he comparado esta actitud con la que puede encontrar entre el sur de los Estados Unidos y el resto del país. Si a un americano le preguntan a ustedes qué es, dirá: soy americano de Nebraska, o soy americano de New England, o soy americano de Minnesota. Si ustedes le preguntan a un hombre de Mississippi, por ejemplo, o de Georgia, dirá: soy del sur y por tanto americano. Este es el matiz. Un español dirá: yo soy un español de Ávila, soy un español de Zaragoza, o soy un español de Sevilla. Un catalán dirá: soy catalán y por tanto español, o un vasco. Por eso digo, tan españoles como los demás, pero a su manera, lo cual parece lícito. Pero fíjense ustedes que habían participado en las empresas españolas con igualdad. No hay posibilidad de encontrarlos aislados, nunca. Ni posibilidad de contar nada español sin incluir a catalanes y vascos que han participado en todo. Recuerden ustedes cómo Montaner dice que los reyes de España son una carne y una sangre. Una carne y una sangre. Y Jaime el Conquistador, cuando incita a colaborar con el rey de Castilla en la conquista de Murcia, dice que es per salvar España. Es decir, el rey de Castilla era señor de Vizcaya, es decir, de todas las comunidades vascas, desde el siglo XIV. En las juntas de Guernica era obligatorio hablar en castellano. Esto, la gente no lo sabe normalmente. Es decir, los reyes de España tenían secretarios vascos durante toda la Casa de Austria. Eran vascos siempre, todos los secretarios. En la Guerra de la Independencia participan con el mismo entusiasmo que los demás españoles y defienden a España contra la invasión francesa. Cuando se inicia hacia 1840 y tantos la Renaixença en Cataluña, es aceptada, es admirada en toda España. Piensen ustedes, por ejemplo, el entusiasmo que tiene Menéndez Pelayo por todo esto, especialmente por todo lo catalán. Es sumamente curioso. Muy tarde, en los dos últimos decenios del siglo XIX, hay un brote de un regionalismo negativo, exclusivo, que se interpreta pronto como nacionalismo. Fíjense ustedes que, por ejemplo, esta idea, este sentimiento es totalmente ajeno, por ejemplo, a Pi Margall. No digamos a Balmes, pero a Pi Margall.
ni lo tuvo Prim, ni por un momento. Todavía Almirall tampoco lo tiene. Y quizá los comienzos se podrían contar en este obispo Torras y Valles, ya de un modo manifiesto en Prat de la Riba. Prat de la Riba escribió un libro que se llama La nacionalitat catalana. Lo tengo y lo he leído en catalán, por cierto. Y es un libro en el cual habla de los países catalanes, dice, desde el Ródano hasta Murcia, por cierto. Y habla de imperialismo. Y tiene como modelo a Bismarck. Curioso. Ya desde entonces sí. Entonces se produce este movimiento. Respecto del País Vasco, los hermanos Arana, Luis y Sabino estudian en Barcelona, sobre todo Luis. Y entonces conoce este catalanismo, este nacionalismo catalán, y lo importa al País Vasco. Y entonces se funda el Partido Nacionalista Vasco, que añade a estos rasgos dos más: la teocracia y el racismo. Es curioso. La teocracia porque en el caso de Cataluña en gran parte fue un movimiento clerical. El catalanismo tiene un origen en una gran parte clerical, pero no teocrático. Es que es distinto. En manos de Sabino Arana sí, tuvo un carácter específicamente teocrático y racista. Y esto entonces produce en el conjunto de España una serie de vacilaciones. Empieza a haber como una especie de desconfianza de todo regionalismo. Fíjense ustedes que esto es curioso, lo cual provoca además fenómenos de regionalismo menos agudo, menos virulento en otros lugares, especialmente en aquellas partes en que se hablaba más o menos una lengua particular, una lengua regional, por ejemplo en Galicia o en Valencia. Se produce este fenómeno. Y entonces lo curioso del caso es que se ve con cierta desconfianza la afirmación de las regiones. Ahora, las regiones son reales, son más reales que las provincias. Ustedes saben que la división provincial de España, que en cierto modo fue una imitación de la división de Francia en departamentos que hizo la Revolución Francesa, antes había las regiones históricas, las regiones que eran más o menos, no correspondían exactamente, pero correspondían a los viejos reinos o condados medievales, en algunas fases de su historia, porque naturalmente ha habido muchos cambios. Había las regiones francesas tradicionales, pero esto se divide en muchos departamentos. Como saben ustedes, los departamentos franceses son muy pequeños. El criterio lo supe hace no mucho tiempo, esas cosas no suelen saberse, pero yo lo supe hace unos pocos años. La pequeñez de los departamentos franceses se debía a la idea de que podía recorrerlos el prefecto en un día. Se entiende, a caballo, claro. Y tenían que ser pequeños. En las provincias españolas son mayores. Como saben ustedes, los departamentos franceses son alrededor de 90. Ha cambiado un poco, pero en fin, tengamos 90. Las provincias españolas eran 49. Cuando Primo de Rivera tuvo que dividir las Canarias, se convirtieron en 50. Son 50. Como la extensión de Francia y de España es casi igual, quiere decir que los departamentos son más pequeños que las provincias españolas. Pero las provincias españolas son pequeñas. No es que no tengan personalidad. Las provincias españolas tienen personalidad, la han adquirido con el tiempo, más de siglo y medio. Sobre todo, fíjense ustedes en que las provincias españolas están definidas primariamente por sus capitales. Es decir, es la provincia de una ciudad. En definitiva, es una ciudad con un entorno mayor o menor, que es la provincia. Y, naturalmente, la existencia de autoridades, de instituciones, tal vez de un obispado o una universidad o una audiencia territorial, etcétera, ha hecho que converjan en las capitales, se convierten en focos de atracción de la provincia,
y tienen cierta personalidad. Las provincias son, yo no sería nunca partidario de suprimir las provincias, yo no soy partidario de suprimir casi nada. La mosca tsetse, sí, pero otras cosas no. Pero las regiones son más importantes, más reales, tienen más personalidad que las provincias. Es evidente que Cataluña tiene más personalidad y más importancia que Gerona, o Castilla tiene más importancia que Palencia, es evidente. Es más importante. Es decir, son regiones con sus provincias dentro, que son articulaciones. Y creo que las articulaciones son muy saludables. Pero se produce una actitud, en cierto modo, de desconfianza respecto a las regiones. Hay una actitud defensiva. Y por otra parte, se va fomentando la insolidaridad. Es decir, las regiones, sobre todo que son regionalistas, el ismo, el sufijo ismo le tengo yo mucha aversión. Siempre lo he aproximado al sufijo itis, que indica inflamación. En general, el nacionalismo es la inflamación de las naciones, o de lo que no lo son, incluso el regionalismo. Es la inflamación de una región. Pues hay que ser regional y nacional y otras cosas más, pero sin ismo, si es posible. Pero se produce una actitud, en cierto modo, defensiva, se subraya lo diferencial, se olvida lo que es mucho más importante, naturalmente, que es lo común, que es mucho más, sobre todo, no solamente más importante, sino que es casi todo, y se va produciendo, en algunos casos extremos, una interpretación nacionalista de la región que naturalmente altera su condición y la falsifica. Y esto se produce en los últimos 2 decenios del siglo XIX. Se acentúa con el gran problema del 98, con la crisis profunda que se produce en España con el 98. Adviertan ustedes, sin embargo, esto me parece que es algún factor que nadie tiene presente. Ustedes piensen que España era una monarquía constitucional gobernada por una reina regente, María Cristina. Ni siquiera había un rey, porque Alfonso XIII era un niño. España sufre una guerra muy grave y una derrota, y la pérdida de los restos de lo que había sido la España ultramarina, y no pasa nada políticamente. Quiero decir, no hay una revolución, ni hay una dictadura, ni hay un golpe de Estado. Sigue funcionando la corona con sus cámaras, con el Senado y el Congreso, y hay elecciones. Y se mantiene escrupulosamente la legalidad y la vigencia de la Constitución de 1876. Lo cual quiere decir que ese Estado liberal tan débil, esa monarquía constitucional gobernada por una mujer encima, resiste una crisis tan tremenda, tan profunda, como fue la de 1898, y políticamente no pasa nada. Esto hay que ponerlo también en la hoja de servicios de la restauración. Pero respecto de los problemas regionales, no se acomete la estructuración de España conforme a su realidad. No se reconoce que España está compuesta de regiones con personalidades fuertes, acusadas, compuestas de provincias a su vez que tienen también su personalidad, que están englobadas por una unidad superior que las envuelve a todas, dentro de la cual existen todas, que tienen una historia como nación de medio milenio y una historia de unidad social, cultural e histórica de bastante más de un milenio. Y entonces empieza por ambas partes un olvido de cuál es la estructura real, efectiva, y el tratar de darle formas jurídicas, formas políticas adecuadas. Es decir, empieza en cierto modo la aceptación de la falsedad. Este fue otro aspecto decisivo, gravísimo, que la Restauración no se atreve a plantear a fondo. El siglo XX,
que es lo que nos interesa en este curso, hereda los problemas no resueltos, ni siquiera planteados por la Restauración. Fíjense ustedes que los problemas no siempre tienen solución. Hay problemas que no la tienen. Pero cuando un problema se plantea bien, pierde su agudeza. Empieza a ser, por lo menos, viable. Se puede convivir con él. Lo grave es que no se plantee, que se deje las cosas, que se abandonen las cosas o que se haga un planteamiento falso. Es una época, la Restauración, en muchos sentidos, admirable. Hubo un aumento de la prosperidad, hubo un aumento de la libertad muy grande. Se mejoraron las condiciones de vida. Hubo fundamentalmente pecados de omisión. Los pecados de la Restauración fueron pecados de omisión. Y esto es curioso, se ha complicado con que hubo una visión injusta posterior. Es decir, casi todo lo que se ha escrito en nuestro siglo sobre la Restauración ha sido negativo. Ha sido la acentuación de los errores o de las deficiencias, el pasar por alto sus aciertos, que fueron muchos, realmente. Y esto significa otro error, un error que ha llegado hasta nosotros. Si ustedes piensan, lo están ustedes viendo ya, lo tienen presente, es evidente que toda una serie de problemas actuales, de problemas de nuestro siglo, unos pasados, del pasado reciente, otros todavía actuales, algunos futuros, dependen de los problemas no planteados por la Restauración y de no haber aprovechado lo que tuvo de acierto.